con el tema que nos quedamos en la clase pasada, que era empezar a revisar las características, la arquitectura y los componentes de la familia PIC18. Entonces, bueno, para ello voy a abrir de nueva cuenta el manual de características técnicas, que por cierto, en un ratito lo voy a subir para que lo puedan descargar junto con otro material que vamos a estar utilizando. Entonces, déjenme ver dónde quedó este archivo. Bueno, también el día de hoy les voy a comentar la forma en que vamos a trabajar en forma práctica con este dispositivo. De entrada les menciono, hay dos opciones. Una es, pueden comprar ustedes simplemente el chip, hacer el montaje de su sistema mínimo, de su sistema de desarrollo en el protoboard con unos cuantos componentes extra que vamos a ver cómo se interconectan. Pero el detalle es que trabajarlo de esa manera implicaría pues la necesidad de también contar con un dispositivo que permita programar el micro. Y la otra opción es que ya se compre una tarjeta de desarrollo, es decir, el circuito impreso con todos los componentes ya armados, simplemente para insertar el chip, y el cual incluye además un programa llamado bootloader, con el cual pueden simplemente conectarlo al puerto USB de su computadora y desde ahí hacer la programación del micro, de la memoria, grabar los programas, etcétera, sin necesidad de comprar ningún componente adicional o extra. Entonces, bueno, van a tener la libertad de trabajar de cualquiera de esas dos maneras. Y una tercera opción, para que, bueno, entiendo que ya si alguien tiene dificultades, ya sea para conseguir los componentes o bien no se encuentra en condiciones económicas de comprarlo, bueno, la otra opción, la última, es trabajarlo todo a nivel de simulador. Pero igual, ahí tenemos el inconveniente de que la versión del simulador que les compartí de Proteus, bueno, es una versión gratuita que está limitada y no incluye esta familia de micros. Entonces ahí se tendría que igual conseguir un simulador que permitiera hacer la simulación de la programación. Pero obviamente lo ideal pues es que lo trabajen de manera práctica. Sin embargo, pues dadas las circunstancias, yo lo voy a seguir manejando en esas tres opciones. Las tres son válidas y bueno, ya en su momento me definirá cada uno de ustedes la manera en la que va a trabajar. Pero ahorita vamos a hablar precisamente de cómo se conectan todos estos componentes para trabajarlos y armar su sistema. Voy a compartir pantalla. Y me dicen, por favor, cuando observen ya el manual. Ya se ve, profesor. Ok. Bueno, entonces, en la clase pasada nos quedamos haciendo una revisión básicamente de las conexiones, de las terminales de conexión, y vimos algunos de los recursos con los cuales cuentan toda esta familia de dispositivos. Recuerden que dijimos que no es específicamente hablar de un solo chip, sino que estamos hablando básicamente de una familia de dispositivos. La diferencia entre cada uno de ellos, pues es la cantidad de recursos con los que puede trabajar. Y entonces, bueno, aquí, en el primer capítulo 1, en la tabla 1.1, que tenemos aquí en la pantalla, ¿sí? Aquí podemos observar los 4 integrantes de esta familia, que son el 18F2455, el 18F2550, el 18F4455 y el 18F4550. Estos son los 4 integrantes de esta familia. Ahora bien,
En particular, ¿con cuál es con el que trabajaríamos nosotros? Con el que vamos a manejar esta parte del curso, sería con el 4550, aunque la programación, las técnicas de programación y las terminales son muy parecidas en los otros tres componentes. ¿Sí? Realmente se podría utilizar cualquiera de los cuatro y los programas que se elaboren van a funcionar en todos ellos. Primer aspecto, la frecuencia de operación. ¿Sí? La frecuencia de operación de estos dispositivos, bueno, pues va a ser de hasta 48 megahertz en cualquiera de los cuatro dispositivos. Esta es la frecuencia de reloj interna más alta con la cual pueden trabajar. La memoria de programa en bytes, con la que cuenta cada uno de estos dispositivos, 24.576 bytes para la familia que termine en 55 y 32.768 bytes, 32K para la familia que termina en 50. Esas son las pequeñas diferencias entre cada dispositivo, la cantidad de memoria que pueden utilizar, en este caso de programa. De memoria de programa de instrucciones, bueno, aquí se refiere aquí era en bytes, ahora en número de instrucciones, ¿cuánta información puede guardar esa memoria? ¿Cuántas instrucciones? Pues en los de 24K puede guardar hasta 12.200 instrucciones, 12.288. En los de 32K se pueden guardar hasta 16.384 instrucciones. Si se fijan, el número de instrucciones es la mitad de la cantidad de memoria en kbytes en todos los casos. ¿Qué quiere decir? Que todas las instrucciones son de 2 bytes o 16 bits de longitud en la mayor parte de los casos, aunque no es RISC. Aclaro que no es RISC, es tipo CISC porque hay algunas que miden más de 2 bytes de longitud. Generalmente todas las instrucciones aquí son múltiplos de 2 bytes. Pueden ser 2, 4 o hasta 6 bytes. Memoria de datos, 2K, 2048, en todos los integrantes de la familia. Memoria de datos de tipo E cuadrada PROM, 256 bytes, es la más pequeña. Fuentes de interrupción, 19 en los dos primeros integrantes de la familia, 20, una más en los dos últimos. Puertos de entrada y salida, que esto va en función del número de terminales del chip. Se dan cuenta, la familia 24, los que empiezan con 24, 55 o 2550, tienen solamente 3 puertos y parcialmente uno más. Tienen los puertos A, B y C y parcialmente el puerto E. Mientras que en los dispositivos 44 y 45 tenemos hasta 5 puertos completos, A, B, C, D y E. Entonces, bueno, esto es lo que hace la diferencia del capsulado en el número de terminales. A mayor cantidad de terminales tendremos más puertos de entrada y salida. Y bueno, otros módulos que se te van a utilizar, timers o temporizadores. Todos estos integrantes de la familia tienen 4 timers o temporizadores. Módulos de captura, comparación o PWM. PWM, que es modulación por ancho de pulso. Se tienen 2 en los dispositivos de la familia 24 y 25, uno nada más en la familia 44 y 45. Comunicación serial, puertos de comunicación serial. Todos tienen algo que se llama USART o puerto serie universal. También tienen puerto USB, uno en cada uno de estos dispositivos. Y bueno, lo que siguen son interfaces que ya veremos más adelante en su uso, como son un puerto paralelo para comunicaciones o streaming, que solo está en los dispositivos de la familia 40, 50 y 55. También tenemos convertidores de señales analógicas a digitales, como
capturar información analógica y llevarla a procesamiento digital, con 10 entradas o hasta 3 entradas, etcétera. Aquí lo interesante es la penúltima característica, que es el conjunto de instrucciones, ¿sí? El conjunto de instrucciones que manejamos son básicamente 75 instrucciones en todos los dispositivos, son las mismas instrucciones, y si se habilita lo que se le llama un modo extendido, pueden ser hasta 83. Pero entonces, bueno, esta es una nota importante, tenemos 75 instrucciones para programar el dispositivo en modo normal y hasta 83 en modo extendido, ¿sí? Y esta es una tabla introductoria, una tabla con las características básicas de cada uno de los chips. Pudimos observar, pues básicamente la diferencia está en la cantidad de memoria que posee cada uno de estos circuitos integrados y en el número de puertos de entrada y salida que se pueden utilizar. Esa es la diferencia básicamente. Y eso es lo que hace también la diferencia, porque algunos usan un encapsulado de 28 pines en el chip y porque otros son de 40 terminales por el número de puertos de entrada y de salida. Vamos a la parte básica, la configuración del oscilador, el reloj. He insistido mucho y lo hemos visto que, bueno, para que un circuito secuencial funcione, se tiene que utilizar un reloj, se debe generar una señal de reloj. Y entonces acabamos de ver en esta tabla que esa frecuencia de reloj puede alcanzar un valor máximo de hasta 48 MHz dentro del dispositivo. Bueno, pero ¿cómo se va a obtener o qué se necesita para generar la señal de reloj? Estos dispositivos tienen diferentes modos de utilizar o generar internamente la señal de reloj. La más común, la más utilizada es la que estoy subrayando en este momento, que se le llama por medio de un cristal o resonador, por medio de un cristal piezoeléctrico, que un cristal piezoeléctrico es un componente que nos va a permitir obtener frecuencias muy estables, ¿sí? También puede trabajar en modo parecido a lo que se hace con un 555. En el 555 la frecuencia se determina mediante una resistencia y un capacitor. Bueno, también se podría colocar una resistencia y un capacitor aquí en el micro para generar esa señal de reloj. El problema de usar capacitores y resistencias es que, bueno, ustedes lo saben, son componentes que tienen una cierta tolerancia, una tolerancia que puede ser del 5%, del 10%, del 20%. Eso quiere decir que no nos garantiza un valor exacto. Yo hipotéticamente, teóricamente, conecto, por ejemplo, una resistencia, digamos, de 1 kilo ohm en mi circuito, pero ¿realmente esa resistencia vale 1 kilo ohm? ¿Cómo saberlo? Pues simplemente hasta que vayan con su multímetro y midan el valor directamente del resistor y se van a dar cuenta que no es exactamente 1 kilo ohm en todos los casos. En ocasiones es 1005, en ocasiones vale 998 ohms. Es por eso que se marca que hay una tolerancia en el valor del componente, porque no es exactamente de ese valor, no es un componente de precisión, los que estamos utilizando normalmente, los que se compran en las tiendas. Son componentes que tienen un valor que es variable. Y ese valor además tampoco se mantiene constante con la temperatura o con las condiciones de humedad en el ambiente. Si cambiamos la temperatura del ambiente, van a darse cuenta que su resistencia va a cambiar de valor. Posiblemente cambie en 5 ohms o en 2 ohms, pero está cambiando de acuerdo a la temperatura que presenta ese resistor en el medio ambiente. Los capacitores incluso llegan a cambiar también, como les decía, con las condiciones de humedad. Y eso tiene un problema, eso causa un problema. Y es que si el valor de la resistencia y el capacitor están variando en el tiempo, pues obviamente la frecuencia que se está generando con esos componentes también está cambiando en el tiempo. No es constante, va a depender de las condiciones ambientales. La forma en que se evitan esas variaciones de frecuencia
debido a las condiciones ambientales y debido a la tolerancia de los componentes, la forma en que se resuelven o se evitan es utilizando cristales piezoeléctricos en lugar de componentes de resistencia capacitor. Los cristales piezoeléctricos, su frecuencia de resonancia, también ahí el nombre de resonador, su frecuencia de resonancia está definida por las dimensiones con las cuales se corta ese cristal. Entonces, bueno, pues como el tamaño del cristal, como las dimensiones no van a cambiar dependiendo de las condiciones ambientales, o si lo hacen es muy poquito, son cristales de tamaño milimétrico o de décimas de milímetros, su variación puede ser muy pequeña, pues quiere decir que su variación en frecuencia también es muy pequeña. Generalmente su estabilidad o su tolerancia es del 0.1% o 0.01%. Son componentes muy estables que nos van a garantizar frecuencias constantes a lo largo del tiempo, sin importar las variables ambientales, y es por eso que se utilizan mucho en los microcontroladores para generar las señales de reloj. Pueden tener algunas variantes, por ejemplo, hay un modo que le llaman aquí HS, que es con un cristal resonador, pero vean, dice high speed, de alta velocidad. Bueno, este modo se refiere a que lo vamos a llevar a trabajar a su modo de máxima frecuencia. Pueden tener un modo llamado HSPLL, que es también un modo de cristal de alta velocidad, pero que habilita un módulo llamado PLL dentro del micro. Y ese módulo PLL lo que hace es elevar todavía más la frecuencia del cristal para que pueda trabajar a un valor de frecuencia más alto. Puede ser que en lugar de que utilicemos un cristal, ustedes construyan el reloj externamente. Es decir, pueden a lo mejor ustedes usar un 555, generar los pulsos del reloj externamente con un 555 y decir que esa sea la señal del reloj que va a alimentar a su micro. También lo pueden hacer, generar la señal externamente y enviarla al micro. Nada más que aquí hay que tener cuidado, dice el reloj externo donde va a trabajar el micro a una frecuencia que es la del reloj que alimenten dividida entre 4. No toma la frecuencia tal cual de entrada, sino que la va a dividir entre 4 el dispositivo. Y hay otros modos. Cuando en general hablan de EC, se están refiriendo a que va a trabajar con un modo de reloj externo, con diferentes variantes. Y luego aquí nos hablan de un modo INT, que significa que trabaja con un oscilador interno utilizado como fuente de reloj del microcontrolador. ¿Sí? Entonces, también se puede usar un reloj interno que tiene el micro y este reloj interno se puede utilizar conectando, como les decía, simplemente una resistencia y un capacitor externos. En total tiene 10 modos de operación el reloj. Como les decía, el más utilizado es el de cristal resonador, que vamos a ver a continuación en cómo funciona. Bueno, ¿cómo está internamente el circuito del reloj? Miren, el generador del reloj, el generador de la señal del reloj es este módulo que acabo de encerrar en color azul. Básicamente lo que hay ahí es un inversor con una resistencia de retroalimentación y para que este circuito oscile entre las terminales OSC2 y OSC1 se tienen que conectar los componentes, ya sea un cristal, ya sea una resistencia y un capacitor, ya sea una señal de reloj externa que provenga de un circuito externo. Hay un reloj secundario en la parte inferior que también tiene la misma configuración y se utiliza en las terminales, conectando en las terminales T1 OS0 y T1 OSI. Entonces, bueno, se pueden utilizar cualquiera de los dos para trabajar. Básicamente lo que nos interesa es al final la señal que se obtiene para el CPU, el reloj del CPU,
y el reloj que alimenta los periféricos, que si se dan cuenta provienen de un mismo punto de conexión. El reloj de los periféricos también es el mismo reloj que alimenta al CPU. También aquí en este bloque se genera la señal de reloj para la comunicación USB. Y bueno, hay una serie de dispositivos aquí internamente para seleccionar diferentes frecuencias de operación. Por ejemplo, vean que aquí hay un módulo, el llamado módulo PLL, que mencionaba hace un momento. Este módulo trabaja con una entrada que debe ser estrictamente de 4 MHz. Y esos 4 MHz los va a elevar hasta una frecuencia de 96 MHz. Y esa frecuencia después se divide entre dos. Ahí hay un bloque. Vamos a ver si ahí se ve mejor. Ahí creo que ya se ve mejor. Se alcanza a ver que dice divide entre dos. Quiere decir que estos 96 MHz se dividen entre dos. Y a partir de ahí, pues se alimentan otros módulos. ¿Sí? Vean que todos los modos de operación que ahorita vimos, que están aquí marcados, en la salida de ese módulo PLL. Y después esa señal de 96 MHz, hay aquí un multiplexor que le llaman CPU DIP o divisor de CPU. Esa frecuencia de 96 MHz se puede dividir entre 2, dividir entre 3, entre 4 o entre 6. Y mediante este multiplexor, mediante la combinación que apliquen las terminales del multiplexor, yo elijo cuál de estas frecuencias puedo utilizar para finalmente alimentar el CPU. Como pueden ver, estos 96 MHz que van a salir de ahí, pues la frecuencia más alta que se obtendría a la salida del multiplexor es 96 MHz divididos entre 2. Y 96 entre 2, pues nos daría 48, que es la frecuencia más alta que puedo alimentar al CPU. Entonces, dividiendo entre 2, puedo tener 48 MHz. Pero si dividimos entre 3, bueno, estos 96 MHz entre 3, entonces podríamos alimentar con 32 MHz, una frecuencia más baja. O dividiendo entre 4 serían con 24 MHz. O dividiendo entre 6, bueno, pues haría un valor diferente. Yo puedo seleccionar la frecuencia de mi CPU a partir del valor que seleccione en este multiplexor. ¿Cómo selecciono ese valor? Bueno, pues les digo, hay que dar la combinación 00, 01, 10 o 11 en el multiplexor, y eso se hace escribiendo estos valores en un registro que se llama precisamente CPU DIP dentro del microcontrolador. Pero de ahí es por qué sale esa frecuencia de máximo 48 MHz. Bueno, porque de 96 dividido entre 2, 48 MHz es la frecuencia más alta que puedo obtener. Detalle importante, este módulo PLL se debe alimentar siempre con 4 MHz. Entonces, bueno, ese valor de 4 MHz se tiene que obtener del cristal o de los componentes que se coloquen externamente, y de ahí se pueden dividir. Vean que aquí hay otro multiplexor que permite seleccionar que esa señal del reloj primario pase tal cual, es decir, dividida entre 1, o la podemos dividir entre 2 o entre 3. El punto es que la salida siempre sea de 4 MHz. Y aquí, por ejemplo, aquí está el circuito. Si quieren usar el modo del cristal, que es el modo más estable y el más recomendado, aquí está lo que se debe utilizar, que es básicamente el cristal. Este símbolo es el del cristal piezoeléctrico, y dos capacitores que deben ir entre los extremos del cristal de las terminales OSC1 y OSC2 y a tierra. Estos capacitores generalmente son de 22 a 33 picofarads. Déjenme ver si está por aquí precisamente el valor. Aquí arriba, aquí está. Si lo utilizan en modo XT,
Entonces se recomienda que el capacitor sea de 33 picofarad. Con un cristal, el cristal sería de 4 MHz. Si se utiliza en modo del cristal de alta velocidad, bueno, se pueden usar cristales de 8, 16 MHz en adelante. Y ahí cambian los valores de los capacitores, pueden ser de 27 picofarad si es de 8 MHz o de 22 si es de 16. Aquí les dice para esos valores de frecuencia de cristal el valor de los capacitores a utilizar en el diagrama. Y de esa manera, simplemente utilizando esos capacitores y el cristal piezoeléctrico, pues ya se genera la señal, los pulsos del reloj necesarios para que trabaje el micro, para que funcione el contador de programa, para que realice todas sus tareas. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna duda? Profe, yo tengo duda, pero en cuanto a los puertos de entrada y salida, que mencionó que uno era parcial. Sí, quiere decir que puede usarse algunas terminales, otras no se puede utilizar. Ah, ok, gracias. Porque de hecho algunas terminales puede ser que tengan una función compartida con el reloj o con el circuito de reset, por ejemplo. Entonces, por eso es que no se pueden utilizar por completo. Bien, aquí después más adelante hay otra tabla. Aquí vean, aquí les dice, por ejemplo, en esta otra tabla, cómo seleccionar el capacitor en función del cristal oscilador, y aquí ya les da valores de, por ejemplo, 4 MHz, 8 MHz o hasta 20 MHz, y el valor de los capacitores que se recomienda utilizar en las terminales. Aquí hay otra figura, aquí nos dicen que, por ejemplo, si ustedes quieren generar el pulso del reloj externamente, no quieren que lo genere ahí directamente el micro, pues entonces esa señal de reloj externa se tiene que hacer pasar a través de un inversor y después de ahí alimentarlo a la terminal OSC1. Y la terminal OSC2 se queda open, se queda abierta, es decir, la terminal OSC2 ya no se utilizaría en ese caso, simplemente para utilizar un generador de pulsos externo. Esa es la manera de trabajarlo con una señal externa de reloj. Hay otras variantes. Por ejemplo, si se alimenta la señal del reloj en la terminal OSC1, bueno, en la terminal OSC2 se puede obtener una salida, se puede obtener una señal de reloj de salida, pero que será de la frecuencia del oscilador que están alimentando, dividida entre 4. Entonces, bueno, pues ahí se puede tomar digamos, un submúltiplo de la frecuencia del reloj que alimentan externamente, que pudiera ser necesaria en otras aplicaciones. En otros casos, en los modos que se le llama SEIO o SPEIO, la señal de reloj se alimenta en la terminal OSC1 y la terminal RA6, en esos modos, seleccionando esos modos de operación, la terminal RA6 queda disponible como una terminal de entrada y salida normal, bidireccional, que se puede configurar o se puede usar como entrada o salida. Obviamente, aquí un detalle importante, si usamos el modo con el cristal, si usamos el micro, el reloj en modo de cristal, las terminales OSC1 y OSC2 se tienen que conectar al cristal y entonces estas terminales ya no las podemos usar como puertos, ¿sí? Pierden esa función de puertos, ya no la podríamos utilizar y entonces pues forzosamente se van a usar solo con el cristal del reloj. A eso también se refiere el hecho de que se puedan usar parcialmente algunos puertos, de que bueno, pues usando un cristal, pues estas dos terminales obviamente ya no se pueden usar
para un puerto de entrada y salida. Bueno, esto ya es entrar a detalles del módulo multiplicador, que no nos interesa, no queremos ahorita aprender internamente cómo trabaja, sino simplemente entender sus conexiones para que lo puedan utilizar para que funcione el micro y ejecute los programas que queremos llevar a cabo. De aquí me voy a ir ahorita al punto 4, que es el reset. ¿Sí? Bueno, el circuito tiene un módulo, una terminal de reset o reinicio, ¿sí? Que es la que ya identificamos como mClear o MasterClear, que se activa además en estado bajo, con un 0. Internamente, ¿qué hay? Aquí simplemente para hacer un vistazo. Internamente, ¿qué hay? Miren, en todas estas funciones aquí de reset, hay varias fuentes que pueden reiniciar el micro. Una de ellas es la terminal mClear, pero simplemente para que vean dónde se aplica todo lo que han visto, todo lo que ya conocen de circuitos digitales. Bueno, pues vean, internamente lo que vamos a encontrar son compuertas. El micro está construido, diseñado a partir de compuertas. 10-bit ripple counter o contador, contadores y flip-flops. Todo lo que hay internamente está construido con los componentes que ya conocen, y por eso era importante que los conocieran, porque bueno, pues aquí es donde se utilizan en este tipo de dispositivos. El circuito para el reset, o cómo llevar a cabo el reinicio. Bueno, pues como esta terminal se activa en bajo, como no queremos que se esté reiniciando continuamente, pues lo que se hace es llevarla a un estado alto, a BDD, a través de resistores, digamos de pull-up, que se les llama R1, y aquí un capacitor y un diodo protector, un diodo que está polarizado inversamente, y en donde aquí nos recomiendan los valores de estos capacitores. Por ejemplo, la R, que está aquí en la parte de arriba conectada a BDD, nos dicen que debe ser menor a 40K, y la R1, que está conectada en la entrada de la terminal MasterClear, nos dicen que debe ser mayor a 1K para limitar la corriente que fluye a través de la terminal. Entonces, el fabricante ya nos va dando aquí elementos para que ustedes elijan los componentes a conectar en las terminales y que funcione correctamente el dispositivo. Déjenme ver. Hay una configuración para que se reinicie, para generar a través de un botón, un interruptor, precisamente el pulso de reinicio. Hay una forma en la que podemos reiniciarlo a través de un interruptor, pero no está en esta parte del manual. No está aquí, lo vamos a revisar entonces ahorita en otra información que les voy a proporcionar. Y bueno, después entraríamos a ver la parte de la memoria, cómo está organizada la memoria. Pero antes de entrar a esta parte de ver la organización de la memoria, les voy a mostrar aquí una imagen. Aquí está.
Sí. Este es un diagrama en donde tenemos cómo se puede armar el sistema básico para que funcione con este PIC, con el 4550. Básicamente, bueno, aquí lo que estamos viendo son las terminales, ¿sí? Las terminales del chip. Y bueno, pues, ¿qué se utiliza o qué se necesita para que funcione? Y entonces aquí, por ejemplo, se propone que utilice un cristal de 20 MHz con una resistencia de 1 megohm aquí en paralelo y los capacitores que acabamos de ver. Dice aquí 20 picofarad. Bueno, el valor comercial realmente no lo van a encontrar de 20. Deberá ser de 22 picofarad, el valor más cercano. Esto es lo que se utiliza junto con el chip para que funcione. Entonces, mencionaba hace un momento que si ustedes quieren construir su sistema para trabajar con el micro a nivel de protoboard, ¿qué tendrían que conectar? Bueno, pues para que funcione el micro, para que tenga su señal de reloj, tendrían que comprar, además del chip, obviamente el cristal de 20 MHz, esta resistencia de 1 megaohm y estos dos capacitores de 20 picofarad. Y conectar las terminales OSC1 y a OSC2, conectar estos componentes. ¿Cuáles son las terminales OSC1 y OSC2? Bueno, aquí está, OSC1 es la terminal número 13 y la OSC2 es la terminal número 14. Entre esas terminales se conectan estos componentes, la resistencia, los capacitores y el cristal, y ya pueden generar con el micro la señal de reloj. Obviamente que se va a necesitar también su alimentación de 5 volts, y entonces, bueno, pues las terminales de alimentación deben trabajar con 5 volts, puede ser un eliminador, un cargador de batería de teléfono celular, pueden obtener de ahí la señal de 5 volts para que trabaje. Y el circuito de reset, el circuito para reiniciar este micro, aquí está, en este mismo diagrama. Aquí tenemos el circuito necesario para el reinicio. Se puede utilizar una resistencia de 10K conectada al positivo, a los más 5 volts. Luego en serie una de 470, que esto iría a la terminal Master Clear. Y aquí un botón de reinicio que precisamente, vean, si no se oprime el botón, pues aquí está abierto. Y entonces, si el botón no se oprime y está abierto, la terminal Master Clear a través de las resistencias está conectada o es llevada hacia el voltaje alto, hacia VCC. Si por alguna razón quieren reiniciar el circuito, quieren reiniciar el micro, bueno, pues simplemente se oprime el botón, el push button, y al momento en que se oprime el push button, pues entonces la terminal Master Clear queda conectada hacia cero lógico, y en ese momento que se oprime, pues entonces el micro reiniciará su funcionamiento y comenzará a ejecutar los programas nuevamente desde el principio. Entonces, básicamente, ¿qué se necesita para construir el sistema mínimo y que funcione? Pues es comprar el chip, comprar el chip 4550 o el 2550, que es más pequeñito, cualquiera de los dos, y agregar estos componentes del reloj y agregar estos componentes del reset. Eso es lo que se necesitaría para armarlo en un protoboard. Aquí le agregan otros componentes como pueden ser LEDs, como pueden ser resistencias. Bueno, esto obviamente se utilizará en el momento que se manejen los puertos de entrada y salida, pero los dos componentes principales son el circuito del reloj y el circuito del reset, si ustedes quieren armar su sistema a nivel de protoboard. Como les decía, ahí ¿cuál es el problema? Bueno, que además de estos componentes en el protoboard, se tiene que comprar o se tendría que armar un programador de PICs. Y entonces, bueno, el costo del programador tendría que ser adicional y a veces el programador suele costar lo mismo o más caro que el chip con estos componentes. Pero bueno,
Esa es una forma que se puede elegir para trabajar. La otra forma, les voy a mostrar a continuación. Voy a dejar de compartir un momento el diagrama. Ese diagrama que les acabo de mostrar corresponde a una tarjeta como esta que les estoy aquí presentando. Es una tarjeta de desarrollo, ya viene con todos los componentes aquí montados, ya viene aquí con el cristal de 20 MHz, ya viene incluidos también los capacitores, ¿sí? Entonces, bueno, ese diagrama es precisamente esta tarjeta, en donde ya les venden el circuito impreso, ya viene con el conector USB que tenemos aquí, de manera que ustedes simplemente conectan como si fuera una impresora o su teléfono, conectan el cable USB, lo conectan a la computadora y ahí pueden ver, incluso no necesita una fuente de alimentación externa, ya trabaja con el mismo voltaje USB de la computadora, aunque también se puede elegir aquí mediante un jumper, yo puedo elegir si quiero que trabaje con el voltaje USB o que trabaje con una fuente externa. Y este dispositivo a su vez se puede comunicar vía USB con la computadora. Por ejemplo, ahí cuando están parpadeando estos LEDs me dice que ya se está comunicando con la computadora y la puedo programar. Esta tarjeta no necesita un programador. Desde la misma computadora puedo programar la memoria con el software que ya trae incluido el micro, que se le llama bootloader, que viene incluido cuando compran la tarjeta. Y entonces, pues aquí básicamente, lo único que se tiene que hacer, jóvenes, es con los conectores. Aquí tenemos una serie de terminales o headers con conectores. Yo puedo aquí conectar mi conector, vean, y ya tengo el cable, y este lado del cable ya lo llevo al protoboard para la aplicación o el circuito que quiero controlar o manejar desde el micro. Entonces, bueno, esta es la otra opción, comprar la tarjeta ya hecha con todos los componentes y ya simplemente llegar a su casa ahí, conectarla y comenzar a programar y ya no se necesita ningún elemento o gasto adicional. Esta es la otra opción que tienen para trabajar con el micro. Entonces, bueno, esta en particular, esta tarjeta en particular, no le voy a hacer anuncio a nadie, pero esta la vendían ahí alrededor de Zacatenco, precisamente en las tiendas de electrónica, que ustedes ya seguramente conocen o escucharon hablar de ellas, que había alguna tienda de electrónica ahí enfrente de la unidad Zacatenco, ahí por la tienda de los maestros, había una, otra estaba en Plaza Lindavista, ahí es donde pueden conseguir esta, se le llama tarjeta entrenadora para el PIC 18F, y es con la que se puede trabajar también para todos los programas que vamos a ver de ahora en adelante. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? Aquí ya viene incluido el circuito de reset, el botoncito, por ejemplo. Vean, ahí lo reinicio. Se apagaron las luces de comunicación. Y bueno, para que vuelva a comenzar, ahí lo vuelvo a activar, reiniciar y ya está comunicándose otra vez con la computadora. Profe, perdón, dijo tarjeta entrenadora ¿de qué? Tarjeta entrenadora para el PIC 18F. Gracias. Profe, ¿y más o menos para cuándo vamos a comenzar a usarla para ver si se puede encargar por internet y llega a tiempo? Ok, bueno, pues vamos ahorita, obviamente para que la empecemos a utilizar, pues necesitamos aprender a programar, que es lo que vamos a empezar a ver a partir de la próxima clase. Entonces yo estaría pensando en unas 2 semanas. Porque además primero, como les decía, lo vamos a ver a nivel simulador y ya después del simulador, pues ya lo empezaríamos a aterrizar en modo físico con los circuitos. Profesor, yo tengo otra. Bueno, es que
Yo acabo de hacer un gasto, entonces no tendría para ahora sí comprar el PIC. Le comentaba de que yo tenía la materia de microcontroladores, estoy trabajando con el ATmega. ¿Sí? Y ya viene la tarjeta diseñada ahora sí nada más para conectar, ya viene dividida por los puertos, el A, B, C y D. ¿Sí? Entonces, ¿puedo ocupar esa tarjeta? Sí, pero si la programas en lenguaje ensamblador. Sí, con ¿Sí? el loader, ¿no? Sí, exactamente. Sí, no hay problema, pero siempre y cuando la programes a nivel de registros, como en lenguaje ensamblador. Igual como les decía, bueno, esta tarjeta en realidad, pues, se puede hacer en el protoboard, nada más comprando el chip, poniendo el circuito del reloj y los capacitores y el circuito de reset. Pero ahí necesitamos el programador, ese es el detalle. Y a veces el programador, pues, sale más caro que todo lo demás. Entonces, bueno, insisto, hay varias opciones, incluso si alguien me dice, pues no tengo dinero para comprarla, no hay problema, nos quedamos a nivel de simulador nada más, ¿sí? Obviamente que, bueno, el aprendizaje real se adquiere cuando ustedes ya construyen físicamente las cosas, ¿no? En el simulador, pues igual a veces uno aprende de que algo se conectó mal o no se programó correctamente, va a haber aprendizaje, pero ahora sí que hacerlo ya en vivo y en físico les va a dar además la habilidad adicional de que aprendan, pues ahora sí que a manejar los componentes en la vida real. Y entonces, bueno, pues ese sería el objetivo de que lo tengan además en físico, ¿no? Pero pues dadas las circunstancias, igual, no, yo no me voy a poner en un plan exigente de decir, no, es que fuerzas lo tienen que comprar todos, no, no es necesario, ¿sí? Ahora, bueno, adicional, digo ya, igual, digo, estamos suponiendo, o todos dimos por hecho que este semestre terminaríamos en modalidad en línea. Pero pues ayer la secretaria de Educación dijo que ya todos deben regresar a clases presenciales en noviembre. No sabemos si eso nos vaya a incluir a nosotros, pero igual pues tenemos que estar preparados por si en algún momento nos dicen que tenemos que terminar el semestre en modo presencial. Bueno, pues no estaría mal que a lo mejor el tercer parcial se pudiera evaluar con un pequeño prototipo que armen con su circuito en físico y lo presentaran ya en modo presencial. No lo sé, insisto, tenemos que esperar todavía instrucciones, pero por ahí se vislumbra de que hay señales de que en algún momento a lo mejor regresamos a presencial este semestre. Yo todavía lo dudo, pero hay que estar preparados por algo así llegar a pasar, jóvenes. Que tampoco estaría nada mal, ¿verdad? Pero bueno, ya veremos cómo se van dando las cosas más adelante. Bueno, entonces, repito, la tarjeta se llama tarjeta entrenadora para el PIC 18F4550 para quienes gusten y puedan adquirirla. Si alguien quiere trabajar nada más con el chip, armar el sistema en el protoboard, lo puede hacer, pero repito, ahí el problema es que necesita comprar el programador de PIC o buscar algún programador. También hay diagramas de programadores en internet. Buscar el diagrama de algún programador y construirlo, lo cual, bueno, pues igual implica comprar más componentes y lleva tiempo armarlo, pero bueno, también lo pueden hacer de esa manera. Y la última opción es trabajarlo a nivel de simulador. Vayan analizando sus posibilidades, vayan viendo la posible adquisición de la tarjeta si es posible. Y bueno, ya vamos platicando cómo van en ese aspecto la próxima semana, ¿sí? De tarea, ahora sí que de tarea, en este momento es, vayan analizando qué opción quieren utilizar para trabajar las partes de programación y vayan incluso checando precios, disponibilidad de los componentes, porque también tenemos el problema de la escasez de chips a nivel mundial, entonces, pues digo, ojalá todos alcancen a comprar el chip, pero si también por alguna razón está escaso, bueno, pues no, hay que podemos hacer, ¿no? Pues también hay que ser comprensivo en ese aspecto. Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta antes de continuar? Yo, profe, tengo una duda. Igual Sí, yo Ulises. tengo un PIC, pero de otra familia, de la 16. Ajá. Igual lo programaría en ensamblador, no habría igual ningún problema, ¿verdad? No hay ningún problema.
no hay ningún problema. La idea es simplemente que los conceptos que veamos aquí, bueno, pues las prácticas que les deje con este PIC, lo hagas en el PIC 16 que tienes. Ahí nada más el detalle que me preocuparía a lo mejor es por la cantidad de pines, que es más pequeñito, ¿no? Creo que Sí, es DIP 18, es DIP 14 o 20. sí, tiene menos pines, es más pequeño. Ujú. Bueno, ahí si Tiene, en algún momento no te alcanzan los puertos, ya me dices y veo cómo adapto la práctica en tu caso. Igual en el caso de Ricardo Moreno, no sé cuántos pines tiene tu micro Tiene de ABR. del 0 al 7. A, B, C y D. O sea, serían 8 por 4. 24 pines. No, en tu caso no hay mucho problema. En tu caso sí alcanzan. Sí, pero igual, bueno, ya veríamos cómo adaptaríamos si hay algún problema ahí que tengan con los puertos en el caso de ustedes. ¿Ok? sí, gracias, profe. Bien. Profe, yo nada más quería ver si nos podía mandar foto de la tarjeta que usted tiene para El hacer una... diagrama que les acabo de mostrar es el de esta tarjeta. Sí, el diagrama ahorita que les mostré va de nuevo, con el circuito de reset, con el cristal, para que ahí vean los componentes. Bueno, es que a lo que me refiero es que, por ejemplo, busqué algunas en Mercado Libre ahorita Ajá. y viene la opción de entradas macho o hembra. Entonces, Ok. ese tipo de cosas me gustaría compararlas con las de usted y ya saber cuál escoger. Ok, bueno, sí. Miren, les mandaría este diagrama que tienen ahorita en pantalla. Este diagrama es con el que está construido esa tarjeta que les acabo de mostrar. Esta tarjeta entrenadora lo que tiene es este diagrama. Nada más que en la tarjeta ya el micro lo venden con un programa cargado que es el bootloader para que se comunique con la computadora y puedan ustedes grabar la memoria. Entonces, bueno, este es el diagrama. Específicamente una foto en físico de mi tarjeta la voy a tomar y también las junto con este diagrama. Hoy terminando las clases a la 1, voy a publicar en Classroom, voy a subir el manual que estábamos checando ahorita, este manual, el del 184550, y voy a subir el diagrama de la tarjeta y una foto en físico de mi tarjeta para que vean cómo es y el tipo de conectores que tiene. Ahora sí que los conectores pueden ser hembra o macho, también depende de qué tipo de conectores vayan ustedes a utilizar para conectar al protoboard. No necesariamente va a ser idéntica a la mía, pero bueno, les da una idea, una referencia bastante clara de cómo va el montaje de los componentes. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a continuar aquí checando en general. Ahorita estamos simplemente viendo las características que tiene en general el dispositivo. Y ahora vamos a ver la memoria. Cómo está organizada la memoria de esta familia de dispositivos. Tenemos una memoria, como les decía, una memoria de programa. Este ya es el capítulo 5. Tenemos una memoria de datos en RAM que se puede leer y escribir. Y tenemos una memoria de datos en E cuadrada PROM que solo se puede leer. Recuerden que la E cuadrada PROM es solo lectura. Y la RAM, ahí, esta es la memoria donde sí podemos leer y escribir. Entonces, aquí vayan tomando nota de estos pequeños detalles que les voy a decir. La RAM, la memoria de datos tipo RAM, la vamos a utilizar para guardar variables en los programas. ¿Y por qué variables? Bueno, pues porque una variable cambia de valor a lo largo de un programa, entonces se tiene que estar leyendo y sobreescribiendo para poder cambiar su valor. Entonces, todas las variables que utilicemos en los programas se van a guardar o se tienen que definir en la memoria RAM de datos.
Mientras que la memoria de programa, las instrucciones es de tipo flash. Aquí está en la parte de abajo, lo voy a subrayar. La memoria de programa es de tipo flash, es no volátil. ¿Qué significa esto? Que cuando programemos un programa, cuando grabemos un programa, ese programa ya se queda en esa memoria permanentemente. Aunque le quitemos la alimentación, ese programa iba a seguir. Cada que vuelvan a energizar el micro, cada que lo vuelvan a encender, se va a comenzar a ejecutar ese programa que ustedes ya grabaron. Entonces, es no volátil la memoria de programa. Y si quiero modificar esos programas, pues tengo que borrar esa memoria, tengo que reprogramarla, y para eso ya saben, se aplican ciertos pulsos de alto voltaje. Bueno, precisamente para reprogramar esa memoria es porque se necesita algo que se llama dispositivo programador. Como lo usaron en las memorias, también para el micro se necesitaría un dispositivo o un módulo programador. Que bueno, también se puede hacer vía puerto USB desde la computadora. Pero entonces la memoria de programa es ROM y es de tipo no volátil. Y es tipo flash, además. Y la E cuadrada PROM, la E cuadrada PROM para datos, esta E cuadrada PROM se va a utilizar, por ejemplo, cuando se quieren guardar tablas. Cuando en un programa se quieran usar tablas de constantes, por ejemplo, a lo mejor quieren hacer una tabla con ciertos coeficientes, o quieren guardar la tabla de una función trigonométrica, se me ocurre. Bueno, esos valores son constantes. Entonces, esas tablas se van a guardar en la E cuadrada PROM, porque bueno, pues ahí no necesitamos estar modificando, simplemente leyendo los valores o los coeficientes de esa tabla. Esa tabla se guarda en estas memorias y es de tipo no volátil también. Entonces, para que quede claro, ¿para qué se van a usar los tres tipos de memoria? La memoria flash de programan, el ROM, y ahí van a ir las instrucciones de los programas. Todo lo que sean instrucciones va en la memoria flash de programa. Todo lo que sean variables en la memoria RAM de datos, y todo lo que sean tablas de constantes se va a guardar en la E cuadrada PROM. ¿Ok? Son los tres tipos de memoria que tiene el micro y es el tipo de información que vamos a almacenar en cada una de estas memorias. Aquí se muestra en la figura que estoy mostrando, es la figura 5.1. Aquí tenemos el mapa de memoria. ¿De qué dirección a qué dirección se puede trabajar? Y entonces aquí vean la dirección 0, que le llaman vector de reset, significa que cada vez que ustedes encienden el micro o cada vez que lo reinician, en la primera dirección que va a ir a buscar instrucciones el micro es en la dirección 0. Entonces, anoten esto también. La dirección de inicio del micro es la dirección 0. Ahí es donde va a ir a buscar siempre la primera instrucción de los programas que quieren ejecutar. Vean que aquí hay un módulo que genera esas direcciones para ir a buscar las instrucciones. Y ese módulo se le llama registro PC o registro contador de programa. Y es un contador de 21 bits. Va desde el bit 0
hasta el bit número 20. Entonces, el contador de programa, esa es otra nota a anotar, el contador de programa es de 21 bits. En cualquiera de los dispositivos, en el de 24K o en el de 32K. Ahora, aquí viene una pregunta. ¿Cuánta memoria puedo manejar con 21 bits, jóvenes? ¿2 megas? 2 megas, así es. 2 millones de localidades. Sin embargo, como estamos hablando de un microcontrolador, tiene una memoria limitada internamente, no trae los 2 megas. Tenemos dispositivos que solamente traen 24K y tenemos otros que solamente manejan 32K. Pero este micro, si yo le quisiera conectar memoria externa, podría llegar a manejar hasta 2 megas, hasta 2 millones de localidades. De hecho, aquí podemos ver que comienza en la dirección 0 y vean, on chip program memory. ¿Qué quiere decir esto? Memoria de programa en el chip. Bueno, si es un dispositivo de 24K, la dirección más alta a la que va a llegar es 5 con 3 Fs en hexadecimal. Esa es la dirección más alta en uno de los chips de 24K. Si es uno de 32K, entonces va a ir desde la dirección 0 y ahí llega, como es más cantidad de memoria, va a llegar hasta la dirección 7 seguido de 3 Fs. Esa es la cantidad de memoria y las direcciones de memoria que tenemos dentro del chip. Y todo el espacio de memoria adicional que permitiría manejar pues hasta 2 megas no está disponible. Dice que se lee como si fueran ceros. ¿Por qué? Porque bueno, esa memoria no existe dentro del circuito. Esto se hizo porque en algún momento, me imagino, el fabricante ha pensado en sacar nuevas versiones del chip en donde pueda incrementar la memoria y entonces, pues eso daría lugar a que puedan aumentar el rango de direcciones que puede manejar el dispositivo. Pero en estos momentos, las versiones que tenemos son solamente de 24 y 32K con memoria disponible dentro del chip y ahí pueden ver entonces hasta qué dirección se puede utilizar en la memoria de programa. Recuerden, esta es memoria de programa. Ahorita vamos a hablar de la memoria de datos, puesto que tenemos una arquitectura Harvard. ¿Quién genera las direcciones para leer las instrucciones? Pues aquí está. El contador de programa, a cuya descripción pues le dedican un buen tiempo aquí en el dispositivo, en el manual. Pero ahorita quiero que se queden simplemente con los conceptos básicos para que vean cuánta memoria tenemos dentro del chip. Ya vamos a entrar a ver todo esto a detalle una vez que empecemos a programar. Otra cuestión interesante. ¿Recuerdan cómo le llamamos a los ciclos de operación del micro? ¿Recuerdan qué es lo que les dije que un micro sabe hacer todo el tiempo? Primero es ir a buscar o leer las instrucciones de memoria, después a ejecutar, incrementa el contador de programa, va a buscar la siguiente instrucción, ejecuta, incrementa el contador de programa y busca la siguiente instrucción y ejecuta. Y les dije que eso es lo que saben hacer todos los micros. Bueno, pues aquí tenemos un diagrama, un ejemplo en la figura 5.3, donde aquí tenemos lo que hace. Miren, estas son, por ejemplo, las instrucciones de un programa. Y entonces esta primera instrucción va a buscarla, ejecuta un ciclo de búsqueda o fetch, y una vez que recibe la instrucción el micro, la ejecuta. Pero en el momento en que está ejecutando esa primera instrucción, ya está buscando la instrucción número 2. Recibe esa instrucción número 2, la ejecuta y en el momento en que está ejecutando esa instrucción 2, ya está buscando en la memoria la instrucción número 3.
Termina de ejecutar la número 2, empieza a ejecutar la instrucción 3 y mientras se ejecuta la instrucción 3 se incrementa el contador de programa para ir a buscar la siguiente instrucción y así sucesivamente. Aquí estamos viendo los ciclos de operación de este micro, que son pues como los de todos los micros en general, ciclos de búsqueda y ejecución de instrucciones. Anoten por favor algo que voy a definir en este momento y es ciclo de instrucción. ¿A qué se le llama ciclo de instrucción? Para nosotros y en general para todos los PICs, un ciclo de instrucción equivale a 4 pulsos de reloj, ¿sí? Estos 4 pulsos que están aquí marcados, Q1, Q2, Q3 y Q4, 4 pulsos de reloj o 4 periodos del reloj, es a lo que se le llama ciclo de instrucción. Esta definición la vamos a estar usando muy seguido. Entonces, ciclo de instrucción es igual a 4 periodos o a 4 pulsos de reloj. ¿Por qué necesitamos este ciclo de instrucción? Bueno, porque en este dispositivo el tiempo que tardan en ejecutar las instrucciones se mide precisamente en eso, en ciclos de instrucciones. Y si queremos pasarlo a pulsos de reloj o a periodo, pues debemos saber que cada ciclo de instrucción son 4 periodos de la señal de reloj con la que estemos alimentando nuestro micro. Y bueno, para terminar la clase de hoy, vamos a hablar de la memoria de datos. Cómo está organizada la memoria de datos, que es una memoria pequeñita. Acabamos de ver al inicio del manual, que son 256 bytes. El mapa de la memoria de datos está aquí en la figura 5.5. Y quiero que vean lo siguiente. La memoria de datos, les decía, memoria de datos son 256 bytes que van a ir desde la dirección 00 hexadecimal hasta la dirección FF en hexadecimal. Aquí están los 256 bytes, desde la dirección 00 hasta la dirección FF. Ahora, esos 256 bytes se van a dividir en 2 partes. De la dirección 00 a la dirección 5F, esto también anótenlo, de la dirección 00 a la dirección 5F de la RAM, es la memoria del usuario. ¿Qué quiere decir esto? Que en estas direcciones es donde nosotros podemos guardar nuestras variables. De la dirección 00 a la dirección 5F, memoria para el usuario. Y de la dirección 60 hexadecimal hasta la dirección FF, ahí se encuentran los SFRs. ¿Qué son los SFRs en un micro, jóvenes? Instrucción de función especial, ¿no? Registros de función especial. ¿Sí? ¿Se acuerdan que mencionamos que una CPU tiene registros de funciones especiales? Bueno, pues en este caso de este chip, de este micro, los registros de función especial están entre las direcciones 60 hexadecimal y FF de la RAM. ¿Qué significa esto?
que aquí no podemos utilizarla nosotros para nuestros programas. Estas direcciones son exclusivamente para el uso del micro, son los SFRs. Aquí no podemos guardar información. Entonces, la primera parte de esta memoria de la dirección 00 a la 5F, sí la podemos usar para guardar nuestras variables. Pero de la 60 a la FF, ahí no la podemos usar, está reservada para los registros de funciones especiales del microcontrolador. ¿Ok? Pero hay otro detalle, que tenemos 16 bancos o bloques con este tipo de memoria. ¿Se acuerdan que vimos unos ejercicios hace unos días donde decíamos que la memoria se dividía en bloques o segmentos de igual tamaño? Bueno, pues resulta que el PIC internamente tiene 16 bancos de memoria de datos. 16 bancos con esta característica, que tienen 256 bytes. Desde el banco 0 hasta el banco número 15. Y yo elijo con cuál de esos bancos de memoria voy a trabajar mediante una combinación que doy a un decodificador para habilitar el banco que deseo utilizar. Bueno, pues aquí esa combinación para seleccionar el banco, ya sea el 0, el 1, el 2, el 3, hasta el 15, eso se da en algo que se llama BSR, que significa Bank Selector Register o registro selector de banco de memoria. En este lugar es donde yo elijo con cuál de los 16 bancos de memoria quiero trabajar en el dispositivo. Y bueno, la tabla 5.1, aquí, tabla 5.1, hay algo que se llama Special Function Registers Map. Es el mapa de los registros de funciones especiales. En este mapa, lo que voy a encontrar son todos los registros del micro con su nombre. Aquí me dicen los nombres de cada uno de los registros del micro y en qué dirección se encuentra cada uno de estos registros. Y esta información la vamos a estar usando muy frecuentemente, así que les voy a pedir que anoten que el mapa de registros de función especial, el mapa de los SFR, se encuentra en la tabla 5.1, que es la página número 70 del manual. Y bueno, con esto terminaríamos esta clase, esta revisión rápida de los elementos de memoria que tiene nuestro PIC. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda, jóvenes? No, profe. ¿No? Profe. Bueno. ¿Qué dijo que tenía que tener el PIC para no comprar un programador? Es la tarjeta, se compra la tarjeta entrenador. Ahí debe traer Ok. incluido un programa que se le llama bootloader. Boot, Ok, como si profe. fuera bota en inglés, bootloader, cargador. Vale, gracias. Profe, ¿Sí? profe, ¿Sí? Adelante. ¿me puede dar unos minutos ahorita después de la clase? Tengo clase ahorita a las 10 con otro grupo. Si me buscas a la o 1, en- por favor, con gusto. bien, le mando un mensaje por WhatsApp o algo así. Sí, sí, por favor. Sí. Vale, gracias. Ok. Muy bien. Bueno, pues entonces, si no hay alguna otra pregunta o alguna otra duda, como les decía, hoy a la 1 subo todo este material para que lo tengan ahí en Classroom, lo puedan descargar y consultar. Y bueno, pues ya continuaríamos. Vamos a empezar a ver los puertos de entrada y salida en la siguiente clase. Vamos a ver ya los registros de los puertos de entrada y salida y vamos a hacer un primer programa
precisamente que pueda leer datos y enviar resultados al exterior en la siguiente clase, jóvenes. Bueno, pues muchas gracias y por el día de hoy sería todo. Buen día y pues nos vemos próximo lunes. Hasta luego, Sí, profe, hasta el Hasta lunes. luego, profesora.